consiste en estas clases, pero también con invitados. Vamos a tener algunos invitados, ya lo habíamos dicho en la primera clase, algunos invitados que conocen más desde la vivencia la cosmovisión andina, bueno, una lingüista aymara. El próximo miércoles ella nos va a hablar sobre un trabajo de investigación que está haciendo sobre el agua en su comunidad. El trabajo es desde la sociolingüística, pero eso lo vamos a ver la próxima clase. En esta clase vamos a continuar con un poco la noción de interculturalidad, el diálogo intercultural que plantea Joseph Sterman en su libro Filosofía Andina. Específicamente vamos a ver el capítulo el capítulo 4, en el que habla sobre la racionalidad andina. Para esto he hecho una presentación de PowerPoint en el que pongo los planteamientos principales de este señor, si no me equivoco, sueco, pero de todas maneras él es europeo, que se acerca a entender la filosofía andina con el planteamiento de la interculturalidad, es decir, el diálogo entre una cultura diferente a la de él, que es, en este caso se basa principalmente en la cultura quechua y aymara. Y claro, la noción de lo andino lo habíamos visto también en la anterior clase. Hay algunas personas que no están muy de acuerdo en englobar lo que hace Joseph Sterman, ¿no? En englobar, en poner en una sola bolsa, por decirlo de alguna forma, lo andino, porque dentro de lo andino hay una diversidad también de otras culturas. Pero según Joseph Sterman se puede hacer esto y tienen las diferentes diversidades que habitan la cordillera de los Andes, tienen algunos rasgos que comparten, ¿no? Bueno, voy a compartir la presentación entonces. Un momentito. Ahí está. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, profe, sí. Yo lo veo. Sí, profe. Sí se ve. Sí, sí se ve, profe. Ya, bueno. Un ratito voy a igual ocultar mi cámara. Ahí está. Ya. Ahí está. Ya. Como dije hace rato, vamos a ver el capítulo 4 de Joseph Sterman. Este libro fue publicado en La Paz en 2006. Un poco antes de entrar al capítulo en el que habla de racionalidad andina, quería recordarles el capítulo previo en el que vimos la anterior clase. Solamente 2 puntos de ese capítulo que tal vez no lo habíamos tocado o que no lo había... No sé si ustedes leyeron el libro o alguna parte del libro, pero Joseph Sterman plantea que hay un sujeto andino que es colectivo y comunitario, que se basa, que es anónimo y colectivo, como está planteando una filosofía intercultural.
siempre compara con lo occidental, con su cultura de él. Entonces, el sujeto andino, el sujeto filosófico andino es colectivo y comunitario, anónimo y colectivo. Eso significa en comparación a la filosofía occidental, que siempre cuando estudiamos en el colegio vimos el pensamiento de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, siempre hay un sujeto individual. Entonces, es a partir de la herencia vivencial, dice, de seres humanos relacionados en el tiempo y el espacio por experiencia e interpretaciones comunes. Entonces, Joseph Sterman hace como de un filósofo profesional, él, según él, ¿no? Bueno, también se puede criticar esta postura, ¿no? Él se ve como un portavoz o como un partero de este pueblo sin voz, es lo que él afirma. Ya ustedes podrían tener otros criterios, ¿no? En base a lo que él dice. Ahora, para entender este capítulo de la racionalidad andina, en su capítulo previo él habla de la inconmensurabilidad de conceptos, pensando en entender desde la filosofía occidental la filosofía andina. ¿Es posible esto? Se plantea. Él dice que sí es posible si hay un encuentro entre personas de distintas culturas, ¿no? Cuando sucede un encuentro real, digamos, en el que se deja interpelar por personas de otras culturas, no tanto como que uno lleva la verdad al otro, sino, o sea, dejarse interpelar, dejarse cuestionar con las prácticas de otra cultura. Ahora, este debate de la inconmensurabilidad o conmensurabilidad de culturas y paradigmas filosóficos diferentes es un debate, digamos, filosófico de la posmodernidad. Y de la concepción occidental clásica de que puede existir una filosofía independientemente de cualquier cultura. En cambio, la concepción posmoderna plantea que no se puede, digamos, que hay tanta diversidad de paradigmas o modelos filosóficos que no se pueden ni siquiera comunicar unos con otros, tampoco se pueden medir, por eso dice inconmensurable. Digamos que es un poco de la cuestión del relativismo cultural, lo que plantean los posmodernos, ¿no? Aunque Joseph Sterman no está de acuerdo con el postulado posmodernista, él lo que plantea es el diálogo intercultural. ¿A qué viene esta cuestión de inconmensurabilidad de conceptos? Es porque cómo traducir o cómo lo que han hecho generalmente la cultura occidental es imponer, ¿no? Imponer, o es la cultura hegemónica y dominante. Entonces, el concepto de Dios, por ejemplo, para las culturas quechua, aymara, no se puede traducir directamente, si no hay... él usa dos palabras, no sé si lo anoté por acá, no lo anoté. Ustedes lo pueden ver, hay un equivalente conceptual y hay un equivalente funcional, dice él. El equivalente conceptual sería en una cultura encontrar la palabra equivalente, una misma palabra que equivalga al concepto de Dios. En cambio, el equivalente funcional es encontrar
encontrar las lógicas diferentes en la otra cultura que tenga la misma función, pero entendiendo cómo el contexto de esta cultura, y que encontrar una palabra que no sea la misma, sino que en ese contexto funcione de igual manera. Eh, y ahí viene este término de racionalidad andina, que la racionalidad en sí misma no existe, digamos, en la cultura andina, en el sentido, en el mismo sentido que en Occidente. Entonces, podría ser una contradicción eh, de Joseph Sterman al hablar de racionalidad andina, puesto que es un concepto occidental que, claro, él plantea la solución del diálogo intercultural, ¿no? Entre la filosofía occidental y andina. eh, entonces, al hablar de racionalidad andina, se quita la ceguera parcial de los mitos fundacionales de la otra. Entonces, encuentra que la razón es un mito fundacional de la filosofía occidental, eh, pero además es una invención occidental, no es un invento de Occidente, de una cultura específica, ¿no? Principalmente de los griegos. Eh, Antes los griegos identificaban la razón con algo divino y sobrehumano, en lo que el ser humano participaba, hasta que con la modernidad se da una secularización de la razón. Eh, en, en Occidente se utiliza la noción de racionalidad en función del encuentro intercultural. No, perdón. Claro, Joseph Sterman usa la noción de racionalidad en función del encuentro intercultural. Eh, ¿Qué entiende por esta racionalidad? Un cierto modo de concebir la realidad, una manera característica de interpretar la experiencia vivencial, un modo integral de entender los fenómenos, un esquema de pensar, una forma de conceptualizar nuestra vivencia, un modelo o un paradigma de repensar el mundo. Es el producto o resultado de un esfuerzo integral, intelectivo, sensitivo, emocional, vivencial del ser humano para ubicarse y orientarse en el mundo que lo rodea. La filosofía occidental descubre la realidad mediante un proceso de cognición. O sea, esto significa que la realidad no está ahí presente, sino que tiene que ser representada mediante un esfuerzo cognoscitivo. Entonces se da la separación entre sujeto y objeto. Es un sujeto libre, autónomo y soberano, y un objeto opaco, determinado y manipulable. El símbolo predilecto es la palabra, por tanto, ¿no? La realidad se presenta en el código lingüístico. Es concebida como un texto que hay que descifrar. El texto, la red de signos lingüísticos, se convierte en realidad para la filosofía occidental. En cambio, en la filosofía andina, la realidad está presente o se presenta en forma simbólica y no tanto representativa o conceptual. La realidad se revela en la celebración misma. No se concibe la realidad como algo ajeno, sino lo hace presente como un momento de ser junto a algo. En la celebración, la recreación, el culto, es lo que se expresa la realidad, se hace presente. Es en lo celebrativo, la realidad se hace más intensa y concentrada. El símbolo es la presentación de la realidad en forma muy densa, eficaz y hasta sagrada. El ser humano, para la filosofía andina, no se apodera de la realidad para su manipulación posterior, sino la realidad se sirve del ser humano para su presencia intensificada. La realidad es simbólicamente presente. El símbolo predilecto no es la palabra ni el concepto, sino la densidad misma en su densidad celebrativa semántica.
Un ejemplo de esto es la concepción o la idea sobre la Tierra, ¿no? Desde la concepción andina, no es una realidad objetiva inerte, es símbolo vivo y presente del círculo de la vida, de la fertilidad y retribución, del orden cósmico y ético. Entonces es la presencia de toda la realidad en forma parcial, la condensación y concentración holística como símbolo. No sé si me van siguiendo hasta acá. Sí, profe, más o menos. Si tienen alguna pregunta, O sea, más o menos lo que entendí es que la cultura andina se basa en lo simbólico, o sea, en el significado que cada uno le da. ya en lo simbólico. Claro, lo simbólico principalmente está hablando de o sea, los dos tienen un símbolo, pero el símbolo es diferente en la cultura occidental y en la cultura andina, en la filosofía andina. En en la filosofía occidental dice que el símbolo es la palabra. En cambio, en la filosofía andina dice que el símbolo es la celebración, por decirlo así. Se presenta en forma simbólica, claro. ¿Qué significa que se presente en forma simbólica? ¿Que la realidad está presente o se presenta en forma simbólica? En cambio, en la filosofía occidental se presenta a través de la palabra como representación de la realidad. La realidad se revela en la celebración de la misma, dice. ¿Entienden más o menos eso? Sí, sí, profe. Ejemplos de eso se pueden dar muchos, ¿no? Un ejemplo que plantea Joseph Sterman es sobre la tierra, que a la tierra siempre se le hace ofrendas, ¿no? Se le hace ofrendas eh, que tiene que ver con la retribución. Entonces, no sé, otro ejemplo que podrían dar que se podría tomar de esta diferencia. Bueno, dice acá, la relación predilecta con esta realidad no es entonces la relación cognoscitiva, ni la relación instrumental, tecnológica, productiva, sino la relación ritual y ceremonial. En la danza, el canto, rito, el acto simbólico, pero no como algo distante y opuesto a un supuesto sujeto. En la relación ceremonial ritual, el ser humano se siente parte de la realidad y la realidad se revela como un conjunto holístico de símbolos significativos para la vida cotidiana. La presencia simbólica precede a cualquier dicotomía conceptual y bifurcación de la realidad. La noción andina de la realidad es no dualista, no conceptual, lo que no necesariamente significa monista e irracional. Dice Milton Sala, puede ser las ceremonias el Inti Raymi, en donde se le hace ofrenda al abuelo fuego. Ya. Entonces, claro, hay que ver qué cosas conecta, ¿no? La ceremonia del Inti Raymi, qué cosas conecta, qué está conectando, con qué relaciones hay. Entonces, claro, parte del trabajo que van a hacer, hablando del Inti Raymi, es justamente
encontrar, les había pedido un concepto, ¿no? Que encuentren un concepto o una práctica cultural de su cosmovisión para que puedan trabajar en este curso. Claro, ahí es un poco, si seguimos a Joseph Sterman, quizás es una contradicción pedirles un concepto de la filosofía o de la cosmovisión andina, porque él plantea que no es en base a conceptos sino la cuestión conceptual es una idea de Occidente. Entonces tendríamos que pensar en aspectos de ritualidades, como el Inti Raymi o como, no sé, ustedes pueden dar otros ejemplos de su cosmovisión, quiero decir. Ya habían dicho, alguien en la anterior clase dijo que en quechua le llaman la rutucha y acá le llaman, no recuerdo el nombre que dijeron la anterior clase, el primer corte de cabello de los niños, ¿no? Bueno, otro de los principios que está hablando en el texto es la relacionalidad de todo, de la racionalidad andina. Una de las... Bueno, estos son los aspectos más generales de la racionalidad andina. Otro aspecto es la relacionalidad del todo. La filosofía occidental está buscando el arjé de lo que existe. El arjé es el fundamento y principio irreductible de las realidades. Y hasta la época contemporánea este arjé es un ente concebido como sustancia, sea finita o infinita. Este es el fundamento y principio irreductible de la realidad. En Occidente, parte de la existencia separada, sustancial y autosuficiente de entes principales, sea uno, sean dos o sean muchos. La concepción de sustanciabilidad es otro de los mitos fundacionales de Occidente. La noción de sustancia es un concepto relacional, pero no es una relación, porque solo se la define contrastándola con el concepto opuesto de la accidentalidad. Sustancia es lo que no es accidente y accidente es lo que no es sustancia. El uno sustancia es en sí mismo y el otro accidente es en otro. La sustancialidad con respecto a la relacionalidad forma parte de los axiomas inconscientes de la filosofía occidental. Esta parte es lo que hay que entender en esta frasecita. Desde la filosofía occidental, primero existe algo que después se relaciona con algo igualmente existente con anterioridad. La relación misma es algo accidental. Entonces, en cambio, en la filosofía andina, el arjé no es un ente sustancial, sino la relación. O sea, la sustancia desde la filosofía andina, dice Sterman, es la relación. Este es el mito fundacional de la filosofía andina. Dice. La relación es la sustancia andina, dice Joseph Sterman. Por ejemplo, una piedra no es simplemente un ente separado y existente en sí mismo, sino el punto de concentración de ciertas relaciones de fuerza y energía. No sé si entienden, desde la filosofía, desde el paradigma occidental, una piedra es... ¿cómo podrían decir que una piedra es un objeto, ¿no? Que no tiene nada que ver con el que lo observa. En cambio,
para la cosmovisión andina está relacionado y tiene energía y puede afectar una piedra, puede afectar a los otros componentes de esta, porque claro, todo está relacionado. Otro de los ejemplos de la relacionalidad dentro de la cosmovisión o filosofía andina se manifiesta en la estructura lingüística de los idiomas del quechua, del español o del aymara, ¿no? Por ejemplo, dice que el centro de una oración en los idiomas europeos, el sustantivo es el eje de la oración. Y el centro lógico del que se predica algo. Por ejemplo, la oración en castellano, él me da a mí. En quechua y en aymara bueno, aquí hay varias palabras, ¿no? Él por sí mismo ya es él y mí, le da mucha importancia al sustantivo, ¿no? En cambio, en el quechua y el aymara, el verbo es el relacionador por excelencia. Además que solamente hay una palabra para decir esta misma oración en quechua, el cowanmi, y en aymara, churituwa. Él me da a mí. Entonces, no sé, eso tal vez alguien que hable quechua o aymara podría explicarlo mejor y entenderlo mejor. Pero lo que está planteando Joseph Sterman es que en la estructura lingüística de los idiomas, en los idiomas europeos es el sustantivo el eje de la oración, en cambio en el quechua y el aymara es el verbo, es el relacionador por excelencia. Entonces, bueno, no sé si entienden esa parte. ¿Qué dice Milton Salas? Una piedra puede ser macho o hembra en la cosmovisión andina. En Occidente es solo una piedra. Milton, en la parte donde hable del relacionador no entendí bien. A ver, claro. ¿Qué es lo que está planteando acá Joseph Sterman? Volvamos un poco atrás. En la filosofía occidental es lo que el fundamento del principio para entender la realidad es la sustancia, o sea, lo que se busca es encontrar la sustancia de las cosas, no sé. En cambio, en la filosofía andina, la sustancia es la relación que hay entre, como puso el ejemplo Milton, dice, una piedra puede ser macho o hembra, dice. Entonces, una piedra significa que tiene vida, ¿no? Que está relacionada con otras piedras, pero asimismo no solo entre las piedras, sino con otros elementos está relacionada. En cambio, para la cosmovisión occidental, una piedra es un objeto un objeto que no se relaciona con otras, porque la piedra por sí misma no tiene vida, ¿no? Y en la cuestión de la estructura lingüística, es como una expresión de
esa cosmovisión, la parte de los idiomas. Que tampoco no les puedo dar más ejemplos porque no hablo quechua, tampoco aymara. Pero lo que es el sustantivo para ustedes. ¿Qué entienden por sustantivo? Para ir entendiendo estos conceptos. Milton, ¿qué entiendes por sustantivo? A ver, el diccionario dice sustantivo, pero bueno, estamos hablando de, si hablamos de estructura lingüística, tenemos que... ¿qué es sustantivo? El sustantivo, claro, es la persona en la que recae la acción, ¿no? Persona o cosa en la que recae la acción. Entonces, el sustantivo sería la piedra, ¿no? ¿O cuál sería el sustantivo en esta oración? Bueno, así es, profe. Ya. Sería la piedra. Ahora, en esta oración, él me da a mí, perdón. Estábamos ya me pasé. Estábamos en él me da a mí en esta oración, él me da a mí en este ejemplo. Después pasamos a la cuestión de la piedra. Él me da a mí. El sustantivo es el eje de la oración. ¿Cuál sería el sustantivo en él me da a mí? Él me da a mí, no sé. Es un nombre de algo, claro. Dice que en los idiomas europeos el sustantivo es el eje de la oración y el centro lógico del que predica algo. Entonces, el sustantivo podría, él, ¿no? Él, y se podría decir solamente me da a mí. El sustantivo sería él, o sea, él, alguien. En cambio, en quechua, el verbo es el relacionador, el kouan. Entonces, siempre en quechua se le pone sufijos, o sea, un sufijo es lo que está, un sufijo como lo que se pone al final de una palabra, ¿no? Que puede, el sufijo de kuwan, mi ahí es un sufijo también, churituwa, wa es un sufijo que se refiere a la relacionalidad, digamos, o sea, tiene sufijos específicos para esta relación entre que alguien le da una cosa a otra persona. No sé si entienden. Da sería sustantivo, dice Claudia. Él me da. Dar sería el verbo, ¿no? Dar sería el verbo ahí. Entonces, Kowan debe significar en quechua dar. Tengo un diccionario de quechua acá. Voy a ver, perdón, no lo hice antes. Se me ocurrió ahorita fijarme en el diccionario, ¿cómo se dice dar? A ver, vamos a ver. Dar. Ayudar, dar. No sé si ustedes tienen algún diccionario de quechua o de aymara o del idioma del idioma de su región, de su cultura, que bueno, tal vez no
Tal vez existe. Esa es una buena pregunta. Si tienen, ¿qué idioma es su idioma ancestral? Es una pregunta. Y si hay un diccionario en la lengua del idioma ancestral de ustedes. Mientras busco la palabra dar en quechua, me podrían responder esa pregunta. Para ir pensando, digamos, la cosmovisión, creo que es importante tener un diccionario en la lengua a la que ustedes, de la lengua a la que ustedes, o la zona a la que pertenecen, ¿no? Bueno, seguramente no tienen diccionario, por eso no dicen sí o no. Yo les podría pasar este diccionario de quechua que me parece bastante completo. Y supongo que debe haber la palabra dar, solo que no la encuentro. Quería que nos pase, profe, así también nosotros aprendemos de ahí, ¿no? Porque no tenemos un diccionario de quechua. Profe, ahí Milton ya le respondió qué quiere decir dar, o sea, por lo menos tiene el diccionario ahí en mano. Ah, ¿sí? ¿Y cómo se dice? Si entendí mejor, coy es dar en quechua. Los indios de la quebrada no hablan lengua indígena, solo los migrantes de Bolivia, pero sí queda el quechua y aymara como sustrato lingüístico. Bueno, gracias, Milton. Claudia me pregunta de dónde es. Eh, Profe, mi pregunta es hacia usted. ¿Usted de sí, dónde es? Porque nos hace una pregunta, creo que en una clase nosotros ya nos hemos presentado, si no mal recuerdo, todos somos jujeños, y en donde usted pregunta de qué lengua, la verdad, como dice Milton, comparto, digamos, soy de la parte de la quebrada, en donde nosotros no tenemos ni idioma claro. Ahora, si nuestros ancestros pertenecían o tenían alguna lengua, no quedó nada registrado. ya. Bueno, yo soy de Bolivia. Específicamente yo nací en Santa Cruz. eh, Santa Cruz de la Sierra. Mis padres son migrantes. Tengo, digamos, bastante compleja mi identidad cultural porque mi padre es quechua, de los valles de Chuquisaca, y mi madre es de Valle Grande, pero a su vez la familia de mi madre, por un lado, mm, están ubicadas o son de la zona guaraní, aunque eh, de parte, hay como la familia de mi madre no se identifican como guaraní, pese a que tienen ese origen, más se identifican con la cultura occidental, digamos. Eh, entonces, yo tengo ese complejo, digamos, no complejo, sino esa complejidad en identificarme como quechua o como guaraní o eh, mi hermana, por ejemplo, dice que ella es quechua y no se hace más lío. Bueno, eh, yo viví bastante tiempo en Santa Cruz, casi toda mi vida, ¿no? Pero viajé
mucho en la parte de tierras bajas, en Concepción viví bastante tiempo con los chiquitanos y luego también por la Amazonía, por trabajo, ¿no? Eso, bueno, no encontré la palabra dar en este diccionario, pero Milton dice que dar se dice koi, y si volvemos al texto, kowan, debe ser kou, debe ser kowa, kowan tal vez significa dar en quechua, y churi debe. Bueno, dice acá Joseph Sterman, kowan, bueno, no sé cómo dividirla, digamos, esta palabra, no sé cuál será la raíz del verbo, ¿no? Tal vez estamos inventándonos el análisis de la estructura lingüística. Pero bueno, quizás con más calma se puede ver esto en el diccionario. Pero la idea es que la relacionalidad en quechua está en la estructura lingüística, es el verbo el relacionador. El punto concentrador de la oración es el verbo, que puede ser cargado de una serie de sufijos y pocos prefijos. Ahora, según Milton dice que, bueno, y también lo dice Sterman, que el mi en Kowanmi es un sufijo, ¿no? Que básicamente le da la cuestión de la relacionalidad, que se puede decir Kowan o Kowanmi. Bueno, tendríamos que aprender quechua. Koi, dar, wa, a mí, me, el a mí me dan. Bueno, ya vamos entendiendo entonces un poco mejor, creo. Ahora, hay otro aspecto en el plano antropológico que luego Sterman lo desarrolla más, solamente acá menciona un ejemplo en realidad. En el plano antropológico, la relacionalidad ante todo. En la tradición occidental dice la individualidad y la autonomía del ser humano son rasgos eminentemente importantes, sobre todo como consecuencias del influjo de la fuente semítica de ese pensamiento. En cambio, para la filosofía andina, el individuo como tal es un nada, un no ente, es algo totalmente perdido, si no se haya insertado en una red de múltiples relaciones. Si una persona ya no pertenece a la comunidad local, al ayllu, la comunidad local es un ayllu para los quechua y aymaras, porque fue expulsada o porque se ha excluido en su propio actuar, es como si ya no existiera. Una persona aislada y desrelacionada es un ente socialmente muerto. Desconectarse de los vínculos naturales y cósmicos significa firmar su propia sentencia de muerte. Entonces, ahí vemos el contraste, ¿no? Desde el plano antropológico de la tradición occidental y desde la filosofía andina. Y Sterman, en base a este análisis, digamos, que él hace, o comparación, diálogo intercultural, él le llama, pone la pregunta, ¿no? La problemática para la tradición occidental es cómo los sujetos autónomos y autosuficientes, sean humanos o divinos, pueden entrar en relación con otros sin dejar de ser soberanos, libres y absolutos. En cambio, la problemática en la filosofía andina es otra.
cómo los entes esencialmente relacionados entre sí mediante un sistema de nexos y vínculos pueden mantener o concebir una cierta absoluteza e identidad no relacional. Entonces vemos que son otras preocupaciones en distintas culturas, ¿no? Otro enfoque. Ahora, hay otro aspecto dentro de esta racionalidad no racionalista, como él llama. El modo principal del acercamiento a la realidad del ser humano occidental es el distanciamiento nociológico, cuya expresión más típica es la vista. Mediante la vista, el ser humano se distancia de lo visible como objeto trascendente, es decir, toma distancia y a la vez se le acerca mediante la incorporación del objeto como imagen en el sujeto. Dice que la filosofía y cultura occidentales son altamente visuales, lo que se plasma en el valor predominante de los medios visuales de comunicación y la manía reproduccionista, bibliotecas, videotecas, pinacotecas, hemerotecas y hasta genotecas. El sentido predilecto de la vista servía a lo largo de la historia de la filosofía occidental de modelo para la relación cognoscitiva en general. La filosofía andina enfatiza las facultades no visuales en su acercamiento a la realidad. El tacto, por ejemplo, es un sentido privilegiado. Solo hay que pensar en la devoción religiosa o en la expresión de cariño, pero también el olfato y el oído. Este último es la base para las diversas maneras mnemotécnicas de la tradición oral en la que el ser humano andino ha llegado a una perfección desconocida en Occidente. Bueno, ahí pone también algunos ejemplos del idioma, que no vamos a ver todos sus ejemplos, que también hay que saber aymara y quechua para entenderles mejor o indagar un poco más por ahí. Bueno, un ejemplo de este puntual es que en el idioma quechua y aymara hay gran variedad de sufijos para sufijos y tonalidades para expresar sentimientos, emociones y afecto. Bueno, y ahí da varios ejemplos. El sufijo desesperativo paya, exagerativo tilla, aumentativo zapa, intensificador y, emotivo ya, impresivo ma, dubitativo suna, sina. Entonces ahora, si están en dudas, pueden decir, le ponen una palabra y suna. Se puede también jugar con esto, ¿no? Hablar castellano metiéndole quechua a algunas palabras. Y para el aymara los sufijos despectivos la, estimativo su, diminutivo cu o chu, culpativo tuki, benefactivo rapi y exagerativo ja. Bueno, lo que está diciendo que el acceso a la realidad no es como en la filosofía o la cosmovisión occidental, no es la razón, sino una serie de capacidades no racionales que no son irracionales, desde los sentidos clásicos, sentimientos y emociones, hasta las relaciones cognitivas parapsicológicas, como los presentimientos, afectaciones psicosomáticas, comunicación telepática. La realidad, más que la conoce o piensa, la razón es un ayudante o un complemento que no tiene razón en la medida que el conocimiento adquirido pueda ser corroborado por capacidades no racionales. No sé si entendieron esta parte. Milton dice que no puede usar el micrófono, pero bueno, podemos leer su participación.
van entendiendo esta parte de la diferencia entre, Milton dice sí. Bueno, Andrea me dijo que ella está grabando la reunión y dijo que hasta las 5, ¿ahora qué hora es? Hasta las 5 ella puede grabar, pero bueno, sí, podemos continuar en este punto. Otro de los aspectos en el que se discute o que entra en juego con respecto a la racionalidad o al diálogo intercultural entre la filosofía occidental y andina, es la cuestión de la ciencia. Es también otro de los mitos fundacionales de Occidente, ¿no? Como la ciencia entendida como el acceso más adecuado y veraz a la realidad, hasta que para algunos la ciencia reemplaza a la religión. Este mito del cientificismo se plasma en la sociedad tecnocéntrica, pero lo que plantea él es que esta racionalidad científica no solamente está ubicada temporalmente dentro de la modernidad, sino que también está ubicada dentro de una cultura específica. Tiene rasgos culturales específicos. Dentro de la cultura, el rasgo cultural o la cultura a la que pertenece la concepción occidental de la ciencia es principalmente griega. Para los griegos, conocer algo es conocer su esencia a través de la universalización y abstracción a través de conceptos y de leyes. En cambio, bueno, si definimos la racionalidad científica de Occidente como un saber abstracto, universal y necesario, como un conocimiento poderoso y transformador de la naturaleza, este es un fruto eminentemente occidental que tiene raíces culturales definidas, pero al mismo tiempo es el paradigma dominante y dominador del mundo. En cambio, la racionalidad andina no tiene una concepción racionalista o empirista de las ciencias en el sentido de episteme, objeto último de, se considera a la ciencia, el saber como un conjunto de sabiduría colectiva acumulada y transmitida a través de generaciones. Existe un saber que se dice yachay en quechua, yatiña en aymara, del subconsciente colectivo transmitido por procesos subterráneos de enseñanza de una generación a otra en forma oral y actitudinal. Saber hacer mediante narraciones, cuentos, rituales, actos cúlticos y costumbres. Este saber no es resultado de un esfuerzo intelectual, sino producto de una experiencia vivida amplia y metasensitiva. Los verbos quechua, yacha y aymara, yatiña, no solo significan saber y conocer, pero también significan experimentar. Un yachay ni yok o un yatiri es una persona experimentada, un sabio en el sentido vivencial. La ciencia andina no está desligada de las concepciones religiosas, éticas y mitológicas, sino las toma en cuenta como fuentes valiosas del saber humano. Bueno, ya se nos hizo hora y vamos a quedar hasta acá para hoy día.